Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Espacio Cultural de Santos Ochoa. Siempre un placer recibir lectores y lectoras y hoy muy contentos porque Alianza Editorial ha decidido que Santos Ochoa, aquí en Logroño, sea uno de los destinos de su ciclo de El pecado de leer. El pecado de leer, que me encanta, me suena a... me da un rollo como pues eso, de error, de algo prohibido que hago por las noches o por el día, pero que es solo mío. Me gusta y no me gusta, porque al mismo tiempo decir que leer es un pecado me parece pecaminoso, pero bueno. En este ciclo y en concreto hoy, el pecado de leer nos lleva hasta los paraísos, Me he metido con la lectura y el micrófono... Ah, que me vaya más atrás. Y el micrófono se ha enfadado. Vale, no sé por dónde iba. El pecado de leer, paraísos soñados en la literatura, y esta tarde nos acompañan Izaskun Fernández, Eduardo Vera y Bernardo Sánchez, para hablar de eso, del viaje, de los paraísos, de lo que soñamos, de no sé si prohibido o pecaminoso, pero desde luego placentero. Así que os invito a que después también charléis con ellos y a que les deis un aplauso de bienvenida. Pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este, podría ser una pieza de un barco o de un dirigible, la parte de abajo, una tarde dedicada a los viajes en esta tercera edición de El pecado de leer, un ciclo que Alianza lanzó a la singladura hace 3 años con otros temas, y que este año, como ha dicho Gemma, tiene entre el tema elegido como titular paraísos soñados, pues recintos, lugares y no lugares paradisíacos de refugio, de soledad, de clandestinidad literaria, de pecado en el sentido más lúdico de la palabra, las islas, los sueños, los campos, los viajes. Y los viajes es el tema que nos trae hoy aquí, a Santos Ochoa, y a esta edición, y a esta mesa en la que me siento tan honrado de estar y tan contento con Izaskun Fernández, amiga muy admirada por mí, por su trabajo teatral formidable en el patio. Ahora os comentaré, aquí lo conocéis de sobra, sobre todo Julián. Y no conocía personalmente a Eduardo Vera. Estábamos tomando un café y repasando el número de obras que tenía en el ISBN. No bajan de 77 entre traducciones y novelas. También ahora hablaré de ellas, y ni más ni menos que acaba de traducir una nueva traducción en El mundo de ayer, de Weiss, Un mundo cada vez más de hoy. En fin, ya eso es uno se puede hacer traductor en la vida para un día traducir El mundo de ayer de Weiss. Yo agradezco muchísimo a Alianza Editorial, una editorial con la que tengo un especial cariño. En su edición de bolsillo, yo creo que me ha acompañado en muchísimos viajes. Yo creo que tengo muchas ediciones de los libros de Alianza, y estos serán los 4 siguientes, muy usados de leer, y me han ayudado muchos de ellos en muchas lecturas y en muchísimos viajes. Un libro de bolsillo es un compañero, un vademécum formidable para moverse de aquí a allá. Además de estar muy contento en esta casa, en Santos Ochoa, con la que mantengo hace décadas una relación familiar, absolutamente familiar, por muchas razones. Carmelo bien conoce, y estoy muy contento de estar aquí. Y muy contento por también, no conocía de los 4 libros que ahora van a nutrir este paseo por los viajes en la literatura y por los paraísos que recrean en nuestra mente de lectores y de recordadores de literatura, alguna
revelación. Es decir, hay un libro que ya no me va a abandonar nunca, que es el último verano de Kingslor, traducido maravillosamente por Eduardo. En fin, hacía mucho tiempo que no leía Cavadías, también a la Odisea de Homero se vuelve con una relativa frecuencia, y Gulliver y sus 4 viajes viven con nosotros continuamente. Somos Gulliver tantas veces, ¿no?, en cualquiera de sus viajes, pero este último verano de Kingslor, de verdad que me ha dejado muy, muy tocado. Pero bueno, de eso hablaremos. Y van a hablar ellos, que son los que los han elegido además. Izaskun, nada falta, repito, presentarla aquí. Hace 12 o 13 años fundó con Julián El Patio, una compañía de teatro en su más amplio sentido, en un sentido en el que el teatro se convierte realmente en un espacio, en un paraíso para la imaginación, para la memoria, para la representación, absolutamente de referencia en el panorama teatral español y no solamente español. De hecho, El Patio les ha hecho viajar mucho por todo el mundo, desde A Mano hace 12-13 años hasta Conservando la Memoria, o el espectáculo que el otro día estrenasteis también en los pequeños estrenos insólitos en Logroño. Solamente el mío, los demás funcionan bien, no os preocupéis. Felicidades por el premio del otro día, la codirección del espectáculo en FETEN. Y bueno, su teatro es un auténtico espacio, una caja negra formidable, donde todo puede transcurrir y donde todo puede pasar en cualquier momento. No paran de trabajar y eso es una alegría para los que les queremos y admiramos. Y Eduardo es un traductor absolutamente de referencia en el panorama de traducción en España, además de novelista, ensayista. Él ha traído una versión de la Odisea de Homero, que es una de las canónicas de Carlos García Gual, que todos conocemos, pero la ha traducido a Plutarco, a Marco Aurelio, a Séneca, traductor habitualísimo del griego o del latín, además del alemán, del inglés, del francés. Entre su repertorio de traducciones está Schiller, está Rilke o Weiss, y me dejo muchísimos más. Pero también es autor de ensayos de referencia muy recordados en España, como Baroja o El Miedo, que dio muchísimo que hablar hace mucho tiempo, o esta literatura de canallas sobre Roth, o La historia de las malas ideas, por ejemplo, un titulazo que siempre me ha encantado, y muchos más, y novelas, ¿no? Que no puedo ahora citarlas, puedo citarlas todas. Vamos a empezar con él, y a ti te voy a preguntar primero. Muy bienvenido, muchas gracias por esta traducción. Espero leer la traducción de Weiss en cuanto de con ella. La Odisea y Kingslor son dos libros y dos textos y dos viajes completamente distintos. La Odisea es el viaje de regreso por excelencia. Todos hemos pasado por momentos odiseicos y también hemos pasado por momentos de esplendor, fulgor y añoranza, melancolía, tristeza o presencia de la muerte, como este pintor inventado por Hermann Hesse, una auténtica gema de la literatura de Hesse. ¿Por qué has elegido estos dos dentro de los muchísimos que podías haber elegido? Bueno, muchas gracias, Ramón. Estoy muy contento de estar en Logroño. Bueno, yo he elegido estos dos libros porque uno para mí encarna la impaciencia y el otro la paciencia. La impaciencia es, desde luego, el último verano de Kingslor, y la paciencia es Ulises, es la Odisea, ¿no? El primero de los libros, el de la impaciencia, cómo no, es un pintor que tiene la misma edad y la misma situación vital que su autor, que está igual de desesperado. Recuerda muchas veces a Zweig, acaba de terminar la Primera Guerra, todo lo que nos unía en Europa ha muerto. Tiene este narcisismo de joven, no sé si matarme, no sé si dejarlo, esto que está todo el tiempo así, que luego lo retoma en el Lobo Estepario, ¿no?, que es un tema muy de Hermann Hesse, ¿no?
y esta impaciencia de tener tantas cosas que pintar, que sugiere a quien lo lee, cuando dice, hay cuadros por todos, ¿por qué solo hay 22 colores? ¿Por qué hay estaciones? ¿Por qué hay tiempo? ¿Por qué hay sucesión? ¿Por qué no todo enseguida? Esta constante impaciencia que tiene, invita a pensar al que está leyendo como el autor, Hermann Hesse, está haciendo cuadros, porque si nos damos cuenta, cada párrafo es en realidad un cuadro, está haciendo un cuadro expresionista, nos está invitando a pensar, bueno, ¿y por qué solo 22 letras cuando hay tantas cosas que decir, ¿no? Este constante desafío que hace, que culmina en el pasaje que leeré luego, el pasaje final de su autorretrato, ¿no? que tiene todo ese narcisismo, esa autodestrucción, esa impaciencia, ¿no? que encarna el libro, que es brevísimo, pero que es delicioso, ¿no? porque tiene la técnica expresionista, tanto en la escritura, como está remitiéndose todo el rato a la pintura, nos hace pensar todo el rato en esta tensión, ¿no? de la imposibilidad de tenerlo todo y todo enseguida, y claro, tarda uno en pintar, ¿no? Tarda menos en decir que pintaría o en describir algo, ¿no? Esta constante impaciencia es la que arma el libro de Klinson, ¿no? Y por contra, la Odisea es la paciencia. La Odisea, no tengo que insistir en que es un libro mayor. Es un libro sin el cual no existirían las obras maestras de Cervantes, ni de Kafka, ni de Dickens, ni de Stevenson, ni de Foy, ni de Swift, ni de nadie. Es la ficción. Es el primero de todos, ¿no? Y aparte de eso, encarna, por supuesto, pues la aventura, la metamorfosis, el doble sentido, la ironía, todas estas cosas, ¿no? Pero yo quiero recalcar aquí un concepto sobre todo, que es el de la paciencia. Para situarnos, para ponernos en situación respecto a la Odisea, hay que pensar que Ulises, el protagonista de la Odisea, no lo crea el poeta de la Odisea, ya existía, era un personaje que existía. Eso hace el desafío aún más interesante. Ulises sale en la Ilíada, y para que nos pongamos en situación, entre la Ilíada y la Odisea hay medio siglo. Desde la redacción de la Ilíada a la redacción de la Odisea hay medio siglo, lo cual significa un par de generaciones por lo menos. Y sabemos que hubo, como mínimo, 4 epopeyas, que se han perdido, pero conocemos la sinopsis, 4 epopeyas que continuaban la acción de la Ilíada y que la Odisea tiene en cuenta, o sea, da por hecho que la acción de esas epopeyas y la de la Ilíada es conocida por el autor. Para situarnos en la epopeya que más nos interesa respecto a esta situación previa del Ulises, previa a la Odisea, es la Iliupersis. La Iliupersis, o Destrucción de Troya, es una obra que se ha perdido, pero conocemos la sinopsis, narra toda esta historia conocida del caballo de madera, cómo entraron, destruyeron Troya, y narra el infanticidio de Astyanax. Astyanax es un bebé. No tendrá un año, no queda muy claro cuánto tiempo tendrá, pero es un bebé, va con nodriza. En uno de los pasajes más tiernos de la Ilíada, Astyanax, el bebé, se asusta del penacho bamboleante del casco de Héctor, su padre, es hijo de Héctor y de Andrómaca. Se asusta del penacho ese bamboleante y se esconde así en la nodriza, nos da idea de quién es, ¿no? Astyanax. Y en esta Iliupersis se narra la entrada, como decimos, de caballo de Troya, y la destrucción, el asesinato de todos y el infanticidio de Astyanax. El infanticidio de Astyanax es cometido por Ulises. Ulises coge al bebé, lo arroja desde la muralla, lo estampa contra el suelo, lo mata. Es un crimen execrable a ojos de los dioses y de los hombres. Digamos que se salía un poco del plan de Zeus. El plan de Zeus era más sencillo, era que todos los héroes se matasen delante de Troya para aliviar a la tierra nutricia. El matar a un bebé, al un hijo único de Héctor y Andrómaca, se sale, es un crimen execrable para el poeta de la Odisea también. Y entonces a Ulises, como castigo, se le priva del regreso. Ulises no puede volver por ese motivo. Todo esto está antes de la Odisea. El poeta de la Odisea lo da por hecho, da por sentado que el lector
de la Odisea conoce todo esto. Sabe que Ulises está retenido en la isla de de Calipso, y no puede salir, está castigado por su crimen. Para que nos hagamos idea de cómo estaba Ulises en la isla de Calipso, dice el poeta que pasaba los días lacerándose el ánimo con lágrimas, lamentos y dolores. O sea, Ulises no estaba en la isla de Calipso, oh Ítaca del alma mía, ¿cuándo te volveré a ver yo que tanto te quería? No, no es nostalgia, es remordimiento por lo que ha hecho. Y su situación, como alguna de las muchas melonadas que se han dicho sobre la Odisea, turismo sexual, ¿no? Tenía, lo dice el poeta, Ulises tenía que dormir con la ninfa por obligación. La ninfa ya no le gustaba desde el primer día en que no le dejaba salir. Ulises está solo, la ninfa no cuenta, es una diosa. Es como si fuera una funcionaria de prisiones en realidad, ¿no? Es un instrumento de martirio. Entonces Ulises pasa sus días así y sus noches asado. O sea, es la situación que está Ulises cuando empieza la Odisea. Entonces, ¿cómo hace desde el momento en que el poeta de la Odisea coge a Ulises en esta situación y lo va a hacer salir, como todos sabemos, para que regrese, desde que altera ese mito fijo, está metiéndose ya en el berenjenal de la rehabilitación, de la reinserción. Claro, tiene que hacer frente con su infanticidio, tiene que de alguna manera solventar aquello que pasó, ¿no? Es como si el poeta nos pinta a Sísifo sin su piedra, ni su monte, ni nada, y es un hábil arpista o un hábil conversador de salón, no sé qué. Cuando vemos esa situación así, enseguida pensamos, uy, qué bien, nos explicará, de alguna manera tendrá que explicarnos qué pasó con aquello de la piedra, cómo salió de aquello. La misma situación pasa con Ulises, desde el momento en que lo pinta saliendo de la isla, tiene que enfrentarse al asunto de la rehabilitación y del infanticidio. Entonces, ¿cómo lo hace? La Odisea empieza, cuando pasó el tiempo que habían tejido los dioses, Atenea le dice a Zeus, oye, que está ahí Ulises lacerándose el ánimo, lleva no sé cuánto tiempo pasando dolores, ha pasado ya el tiempo, después sabemos que son 10 años de condena, porque ha pasado 10 años de campaña, otros 10 años encerrado por su crimen, ¿no? Y le dice a Zeus, a ver, es verdad. Sí. Y entonces Zeus hace una reflexión importante, dice Zeus, los hombres nos echan la culpa a los dioses de sus laceramientos de ánimos y de sus... Cuando son ellos mismos con sus insensateces criminales, insensatez criminal se repite muchas veces en la Odisea. Son ellos con sus insensateces criminales los que se proporcionan esos dolores, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo, Zeus, como Atenea actúa de abogada, le dice a Zeus, pues Zeus dice, sí, venga, que vaya Hermes, que vaya y que le diga a Calipso que lo suelte, que ya está, ¿no? Ulises no se toma ¡oh, libertad, libertad! No, o sea, cuando lo sueltan, el tío está muerto de miedo. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a hacer? La ninfa me va a hacer algo, algo me va a pasar. O sea, no es que no quiera irse, pero me va a pasar otra cosa. Entonces sale apocado en una balsa, naturalmente naufraga, ¡pum!, a la tierra de los feacios. Cae en la tierra de los feacios. Los feacios son gente civilizada, atenta, amable, de todo. Y Ulises llega allí, pero Ulises se siente sucio. Claro, el poeta explica, no, es que el mar, tal, no, él se siente sucio y desnudo. Todos me ven y estoy sucio. Y sobre todo tiene, que no quiere decir quién es, no quiere decir su nombre, no quiere decir, porque claro, si yo digo quién soy, el infanticida, ya le has engañado a Calipso, ya te has escapado, ya. Entonces no quiere vincularse Ulises con el nombre Ulises, ¿no? Los feacios le dan los dones de la hospitalidad, a pesar de que decir el nombre era obligado por parte del huésped para que se cumpliese los dones de la hospitalidad, que es una obligación sagrada y antiquísima, ¿no? Pero los feacios, como son generosos y muy civilizados y atentos, ya se calmará, ya nos dirá. Pero Ulises está todo el rato así, y los feacios tienen un demódoco, que es un declamador, un aedo que canta poemas, ¿no? Y cuando llega allí Ulises, lo están banqueteando y lo admiten, pero él no acaba de modo que está cantando las hazañas de los griegos y canta de Aquiles
y de Ulises. Y Ulises, cuando oye Ulises, se tapa con el manto, llora, se encoge, no quiere ser él. Pero entonces es un héroe, no le pierde la cara a nada. Entonces, ¿qué hace? Ulises le pide una pieza, le pide al intérprete, o sea, al declamador, le pide que vas a cantar, le pide una pieza. Le pide que cante la Iliupersis. La Iliupersis, ya hemos dicho, es donde se canta el infanticidio de Astyanax, sobre todo, bueno, la entrada del caballo de madera y todo esto. Y entonces, ¿qué hace Ulises cuando canta de Módoco su infanticidio? Ulises llora como una mujer abrazada al cuerpo de su querido marido que ha muerto delante de su ciudad y de los suyos para protegernos del día despiadado. Y ella, que lo ha visto debatirse y morir, se echa sobre su cadáver lanzando gemidos, y los enemigos la golpean con las lanzas en el pecho y en la espalda y se la llevan esclava a pasar fatigas y miseria. Y ella, ya ha visto, le han matado al hijo allí, o sea, lo han tirado de la muralla y se la llevan esclava, las mejillas se le deshacen de pena desgarradora, y así es, así mismo. Es como Ulises, el llanto desgarrador de Ulises se derrama de sus ojos. Son 8 exámetros claves. Los dos últimos, encima el poeta repite un adjetivo, el de desgarrador. Ella llora, yo no desgarrador, él es desgarrador. ¿Qué nos está diciendo? Es que ya no es una comparación, es una ecuación. Esto es igual a esto. O sea, él llora como Andrómaca. Por cierto, no se dice Andrómaca, Héctor, que es el marido de Andrómaca, la propia Andrómaca y Astyanax, el bebé pequeñito. Son nombres tabús, no salen en la Odisea, no se nombran. Pero el poeta tiene que arreglar ese asunto para hacer volver a Ulises, ¿no? Entonces, para el lector, conocedor de la Iliupersis, para el que está escrita la Odisea, la mujer es Andrómaca sin ninguna duda, porque lo de su marido que lo han matado delante de la ciudad es Héctor. Aquiles mató a Héctor que defendía a Troya, lo mató delante de su ciudad, etc. Y el pasaje en que ella se echa sobre su hijo y le pegan y se la llevan esclava es sin duda el de Astyanax cuando va a coger a su hijo, etc. Porque la esclavitud, que Andrómaca vaya esclava, es un detalle muy importante que sale profetizado por ella misma en la Ilíada, cuando se despide de Héctor. Mira, Héctor, que si caes, mira cómo nos vas a dejar, mira, este bebé, nos van a... Mira, o sea, me llevarán esclava, está profetizado por ella. E incluso en la literatura posterior a la Odisea, en Eurípides, las troyanas, que se podían traducir, las troyanas se podían titular perfectamente las perdedoras. Las troyanas de Eurípides salen las perdedoras por antonomasia, que son Casandra, Hécuba y Andrómaca, se podía ser la capitana de las perdedoras, porque Aquiles mató a sus 7 hermanos y a su padre, después mató a su marido Héctor, y después Ulises le mató a su único hijo. Y es la que tiene los speech más antibelicistas y más lucidos, ¿no? en las obras de Eurípides, que son antibelicistas donde las haya, ¿no? Es decir, se trata de Andrómaca. Dime. No. Iba a decir, para cambiar de mares y de barco y de viajes. No lo he dicho, una de las obras más originales de Eduardo es un libro que se llama Ninguno es mi nombre, sumario sobre el caso Homero, en el que de una manera casi policíaca investiga en la autoría de la Odisea, las fechas de la Ilíada y demás cosas, como habéis podido ver en la descripción tan minuciosa, que nos llevaría un tiempo, no tiene que los 20 años de espera y de paciencia, pero casi. Y empezabas citando a Clinsor, una obra del año 20, por cierto, traducida por ti hace 17, pero ya hablabas de cómo se asociaba a Svais y antes de pasar, fíjate, el mundo de ayer, esta frase de Clinsor para pasar a
Izaskun, hablo de Europa, de nuestra vieja Europa, que durante 2000 años creyó ser el cerebro del mundo. Esto se viene abajo. Tú crees mago, que no te conozco, tú eres un mensajero del este, un mensajero también para mí, quizás un espía, quizás un general disfrazado. Estás aquí porque aquí comienza el final, porque aquí presientes el ocaso, pero nosotros nos hundimos a gusto, nos morimos alegremente, no nos resistimos. También tiene algo de Jodi Seiko. Izaskun, Gulliver y Cavadías. ¿Habías leído hacía tiempo a Cavadías y a Gulliver? No. ¿Los tenías en...? No. Dos viajes completamente distintos. Cavadías, marino mercante, operador de radio, viajero, con una obra poética corta. Esas obras completas tiene las tres Malabú, Calima y detrás, a cada cual más hermosa y en un tono distinto. ¿Qué fue lo que te llevaron a elegir las vale, dos? Pues hola, buenas tardes a los amigos y a las amigas. Que nada, gracias sobre todo por la invitación. Para mí es un placer y un regalo poder estar aquí. Y bueno, ha sido un placer y un regalo que se me proponga esto, ¿no? Elegir dos libros de esta extensísima colección, ¿no? Bueno, una pequeña selección que hicieron desde Alianza con libros que tuvieran que ver con el viaje. Y yo elegí estos dos, pues, bueno, a Cavadías lo elegí porque yo empecé, bueno, a leer, creo que por culpa de la poesía, pero porque era muy pequeña y pensaba que si leías poesía te hacías más lista o algo así. Entonces yo decía, pues yo poesía, y no entendía casi nada de lo que leía. Y con el tiempo pues me he ido alejando de la poesía y a veces me acerco a ella y sigo sin entender muy bien, aunque me atrae como un imán, pero bueno, pues porque dije, bueno, un libro de poemas, venga. Y pues sobre todo porque no conocía a Cavadías, no me sonaba de nada, ¿no? Un poeta griego, y digo, bueno, pues lo cogí por eso, por curiosidad total, ¿no? Y luego los viajes de Gulliver, pues porque, pues como siempre, hay que leer los clásicos, y yo digo, pues hay que leerlos, pero nunca los he leído. O sea, yo honestamente pues confieso que no he leído a los clásicos, ¿no? Que son esos libros que ocupan las baldas muchas veces, o de nuestras casas, o de casa de mi padre, ¿no? Que los tenía ahí, y pues ya los leeré, pues sí, pues los viajes de Gulliver, hombre, sí, los viajes de Gulliver, y digo, ya, pero yo no me los he leído. O sea, no sé cuánta gente, mucha gente se los ha leído, obviamente, ¿no? Pero entonces lo cogí por eso, porque dije, me parece una buena oportunidad, también porque tenía en la cabeza de cuando era pequeña una serie de dibujos animados que había de los viajes de Gulliver, no sé, como lo tenía como muy presente, así algunos pasajes visuales de eso, como unos dibujos animados que había de los viajes de Gulliver. Esos hombrecillos pequeños, Lilliput, y bueno, pues me ha parecido un viaje alucinante. Son dos libros muy distintos, marcados en una época muy distinta, y sin embargo tienen y no algo que ver, ¿no? Porque están los dos muy vinculados con los viajes marítimos, ¿no? Por mar, que podría haber elegido. Pero bueno, mientras Jonathan Swift le importa una mierda lo del viaje en mar, ¿no? Es un mero trayecto para acabar en tierra, en las tierras, pues Cavadías, pues bueno, su poesía lo recomiendo, es brutal como escribe, es una poesía increíble, y sobre todo tiene miles de referencias al mar. Respecto al libro de poesía puedo decir que es muy interesante todas las notas que hay, ¿no? Pues según vas leyendo creo que habrá sido una locura traducir los poemas de este hombre, y casi es como otro libro, ¿no? Las notas son como otro libro dentro del libro, ¿no? Porque cada poema tiene como 5 o 6 notas hay cosas que me han resultado complejas comprender y otras muchas que ni siquiera he querido comprender. Yo esto rescato de ambos dos libros, como es la jerga marinera, me ha alucinado, porque vivo lejísimo, yo soy de secano total, y vivo completamente lejos de cualquier jerga marinera o algo que tenga que ver con el mar, y sin embargo pues me ha traído como un imán, y miles de palabras que aparecen aquí que tienen que ver directamente con la jerga de los marinos, pues me han atrapado, y no he tenido la necesidad de encontrarles traducción o de ir a buscar qué es o qué no es, ¿no? Y bueno, y no sé, es que los viajes de Willy, no puedo hacer un resumen tan pormenorizado, ni me puedo meter, ¿no? Después de escucharle a él, digo, bueno, ¿y ahora qué voy a decir yo, no? Pero bueno, me ha parecido un viaje fascinante. Yo creía que me iba a costar quizá más leerlo, y me lo he leído de una tacada, ¿no? De un tirón. Nunca, bueno, pocas veces he visto a un escritor escribir con más mala hostia que como escribe Jonathan Swift, ¿no? O sea, claro, es mala hostia, los viajes en Europa, claro, y de la política de ese momento. Es una maravilla, ¿no? Y un libro tremendamente actual, ¿no? Por otro lado, ¿no? Cuando dices, bueno, pues será un clásico por algo, pues una vez que lo terminas dices, bueno, pues sí, hay muchos pasajes del libro que dices tú, bueno, esto es totalmente actual, ¿no? O sea que, y sobre todo eso me ha fascinado la mala hostia con la que escribe, ¿no? O sea, y luego, pues, no sé, es que no sé qué más decir, no sé mucho más qué decir, pero... Viaje,
cuentan los Yahoo, ¿no? A los hombres sí. que son Yahoo, de ahí viene el nombre de la... Es, bueno, pues eso, una maravilla, ¿no? Que yo muchas veces asociaba este libro con algo más, no tan infantilizado, ¿no? Pero sí que lo asociaba, pues eso, hay unos hombres pequeñitos, tal, bueno, el primer viaje es una fantasía, ¿no? Y sobre todo otra cosa, una manera que tiene de escribir el que a mí me ha fascinado, es que me resulta muy fácil imaginar con sus palabras. O sea, te invita a imaginar de una manera muy fácil. Me encantan las descripciones que hace. O sea, más que lo profundo que pueda narrar o las lecturas profundas que se puedan dar de esta novela, de cómo somos como individuos frente a la sociedad. Yo, pues como me fijo en otro tipo de cosas, me ha fascinado la manera que tiene de describir, ¿no? Que te deja la imaginación, ¿no? Que estás deseando que no concluya, ¿no? Te describe, por ejemplo, en el primer pasaje en Lilliput hacen como una especie de resumen de lo que han encontrado en sus bolsillos, ¿no? En los bolsillos, ¿no? Estos enanitos, estos seres pequeñísimos, hacen una especie de listado de lo que han encontrado en el... Y es maravilloso porque no te lo resuelve, sino que va haciendo una descripción de los objetos y tú vas leyendo y diciendo, tiene que ser un dedal, o tiene que ser unos anteojos, es una pistola, ¿no? Y es una maravilla, ¿no? Porque te deja a la imaginación, luego él lo resuelve y dices tú, no, yo me había imaginado que era otra cosa, pero imaginas con gran facilidad y luego eso es una lengua mordaz y tremenda que yo me he reído mucho con los viajes del Gulliver también, o sea, y me ha encantado y he empatizado muchas veces con su mala baba, con su mala hostia, y está guay porque estás en continua disputa con el autor muchas veces, ¿no? Y eso me encantaba, ¿no? Para el libro y decir, hombre, pero aquí te estás pasando, o esto no es así, o sí o no, pero una maravilla. Y bueno, la poesía de Cavadías pues es una belleza brutal. O sea, no sé, es como que tienes la sensación de... Con este hombre sí que me he pegado un poco un viaje. Sí. Más, o sea, he tenido la sensación de leerlo en un barco, ¿no? Cuando lees muchos de sus poemas no cabe duda que están escritos en alta mar. Y yo siempre he entendido, siempre me ha atraído mucho el mar y los marinos, los barcos, porque me parece un mundo muy lejos del mío, pero siempre me ha atraído como una sociedad o no sé, un estado que está fuera del resto, ¿no? Algo que está ahí flotando, ¿no? Como, yo qué sé, y entonces yo le leía a él y jo, me parecía que tenían algo que ver, ¿no? En cómo describían a los marinos, tanto uno como el otro, con tal cantidad de tiempo que hay de distancia entre uno y otro, y joder, Cavadías en realidad es un poeta bastante actual, ¿no? No es tan viejo, se murió en el 75, o sea, pero, hostia, las cosas que narra me parecen como de otro lugar, de otro mundo que no puede estar en este, y sin embargo está, ¿no? Y no cabe duda que están escritos sobre el agua, ¿no? Porque él escribe mucho sobre tierra, ¿no? Sobre submarinos, burdeles, puertos, ¿no? Tiene un punto oscuro, pesimista, lánguido, melancólico, pero, hostia, está escrito en el mar, ¿no? Tú lo lees y dices, es un planeta que queda lejos de mí y sin embargo es maravilla, ¿no? Como describe, pues eso, todo ese mundo. Hay una diferencia muy grande, ¿no? Entre un viajero real como Cavadías, que ha pasado días, años en el mar, y Swift, que es un viajero inmóvil, ¿no? Que es más berniano, más melviliano, pero claro, Cavadías ha estado ahí intentando ser capitán de barco, que no lo consigue, en cambio sí lo consigue Gulliver. Gulliver sí es el capitán de barco, ¿no? Un capitán falso de ficción, quiere decir, en cambio el real. Es una maravilla como resuelve, ¿no? Viene de un viaje y venga, a los 5 minutos ya está marchando a otro, ¿no? O sea, que como un mero trámite cuando va de un viaje a otro, ¿no? En el libro de los viajes de Gulliver, que es genial. Dibujo animado, ¿eh? Claro, sí, es la rapidez con la que dice, y me enrolé otra vez, y ya he llegado a otra isla o a otro lugar, ¿no? Y es una maravilla, ¿no? Es como un mero trámite lo de la mar para enseguida atracar en tierra firme, ¿no? Presentarte a las diferentes sociedades. Bueno, muy buenos libros, gracias por la oportunidad, porque igual son de estas cosas que siempre dices, lo tengo que leer, lo leeré, sí lo leeré, y nunca te pones a ello, ¿no? Y una vez que lo lees dices, joder, pues entiendo porque es un clásico, ¿no? Creo que se va a quedar mucho rato ahí en la cabeza este libro, el de los viajes de Gulliver y Cavadías, pues bueno, un descubrimentazo, maravilla. Veremos luego qué has elegido para leer, pero desde luego cuando leía Gulliver, yo decía, en el patio, nuestra compañía es Lilliput. Y la caja de viaje, la caja en que la reina de Bronniña, bueno, el segundo viaje, mete a Gulliver para viajar, esa caja por dentro podría ser perfectamente la filosofía del patio, ¿no? Como si todo lo desarrollara en esa caja de viaje. Qué bonito. Que fabrica la reina, para mí es precioso. Y siempre Sí, hay un pasaje, uno de ellos que igual había elegido para leer, que a mí también me traía como un imán, que era eso, ¿no? Como quieren suprimir el lenguaje, ¿no? Cuando hace esta visita
como bueno, la universidad, ¿no? De ahí cuando está en el viaje en la puta, que va como a ver los diferentes estudios o inventos que están desarrollando, ¿no? Desde hacer que la mierda vuelva a ser comestible, hacer capturar rayos de sol con un pepino metido dentro de un bote de cristal. Bueno, hay uno que intenta suprimir el lenguaje y sustituirlo por un diálogo con objetos. Y claro, pues es un pasaje que había elegido porque tenía que ver un poco quizá con el teatro que hacemos nosotros o con las cosas que nos gustan en el mundo de lo escénico, ¿no? Que es el teatro de objetos o trabajar con los objetos, y es una maravilla, ¿no? Proponen suprimir el lenguaje, que las mujeres y los hombres a partir de entonces dialoguen únicamente intercambiándose objetos, ¿no? Y digo, bueno, ese mundo quizá me gustaría a mí vivir también, ¿no? Intercambiando objetos solo, pero muy recomendables, vaya, una maravilla. Es curioso, yo no recordaba de los poemas de Cavadía, no recordaba La Cruz del Sur, que es un poema muy famoso en Grecia por las versiones musicales, y yo recuerdo, porque eso me lleva a otro tipo de viajes, y aquí generacionalmente podemos conocerlo bien, algunos. La primera televisión de mi casa en los años 60 era la televisión Cruz del Sur. No sé si se llamaba así. La Cruz del Sur, que es una estrella de la constelación de Centauro, Sí. y pensé que quizás esa Cruz del Sur, ese nombre de esa televisión de Telefunken, tuviera que ver con una constelación nueva que se abría en los hogares. Qué curioso. Bueno, es una tontería. Os iba a preguntar a los dos antes de que leáis un fragmento. ¿Recordáis cuáles son vuestros primeros viajes? Si lo recordáis, incluso podríamos hasta salirnos de la literatura si hace falta, pero vuestros primeros viajes de ficción, en la literatura o fuera, y especialmente en la literatura, el primer viaje hecho a través de un libro, a través de una ficción literaria, o si preferís otra. Eduardo. Bueno, yo recuerdo particularmente la Ilíada, ¿no? ¿La Ilíada? Sí, porque yo la Ilíada la leí muy de crío. O mis hermanos estudiaban en jesuitas y tenían un libro de la Ilíada que yo tenía, no sé, 8 o 10 años o así. Yo no entendía nada, pero aquello era tremendo, ¿no? Como no lo entendías, luego... No entendía nada. Y entonces ese sitio, ese no sitio, además no se entendía la acción, no se entendía qué pasaba, pero todo era sobrecogedor. Pues ese sitio es el primer sitio al que me sentía transportado, un sitio en el que no era capaz ni de señalar ni de describir, porque estaba ya en el libro, ¿no? Ese es mi recuerdo primero. Y aún puede ser literario, ¿no? Ficción, claro, está también muy relacionado estos textos, sobre todo algunos, la Odisea o Gulliver, tiene mucho que ver con el cine, también con el teatro y con más cosas. ¿Tú recuerdas cuáles son tus primeros viajes de ficción? Uf, me has pillado, que no me había traído lo demás medio estudiado de casa, pero esto... Que no sea literario, Sí, bueno, literario yo tengo una capacidad maravillosa y terrible, que es que casi todo lo que leo lo olvido también. O sea, de repente vuelvo a los libros después y digo, pues esto era así, no me acuerdo mucho de los libros. Yo soy capaz de leer el mismo libro y se me olvidan los libros, y las películas también. O sea, igual es horrible confesar esto, pero es verdad. Yo muchas veces, o sea, tengo la sensación de que no se me olvida El Pozo, o sea, de que si alguien me pregunta, ese libro cojonudo, a mí me encantó, pero no sería muy capaz de hacer un análisis de dónde empezaba, dónde iba o no. No lo sé, yo sí que tengo el recuerdo de, no sé si me iba de viaje o no, pero lo que ha dicho él o lo que he dicho yo al principio de quería volver a los clásicos de pequeña, a ver libros en casa, tampoco muchísimos, pero y leer sin entender nada. O sea, yo pasé muchos años de mi vida leyendo sin entender, pero no dejaba de hacerlo, ¿sabes? Que me parece lo fascinante, ¿no? Porque me parecía que aquello, no sé, de alguna manera era, no sé, como una especie de conjuro, ¿no? Los primeros sitios a los que habremos ido todos leyendo seguramente puede ser la Biblia. El Paraíso, o yo qué sé, Sodoma y Gomorra, no sé qué, porque una lectura tan elemental, además era la única lectura libre que había, ¿no? Porque cogías la Biblia, podías leer, aunque tuvieras 10 años nadie te lo iba a prohibir, ¿no? Sí, acabo de leer, Sodoma y Gomorra. Eran sitios totalmente alucinógenos, claro, o sea, ¿no? Eran los primeros sitios a donde uno va, ¿no? Pues el Paraíso y, en fin, el Arca de Noé, estas cosas que pasan en la Biblia, ¿no? Pero, y sabes, ahí seguro que no, que decías que te había pillado, seguro que no. Tampoco en esto. Hay para vuestras creaciones en el patio y tu trabajo como dramaturga, como Julián y como actriz, seguro que hay un paraíso, y yo siempre lo he pensado, ¿no? El paraíso de tus tatarabuelos en Aras, ese pueblo donde vivían tus abuelos, yo creo que en ese Aras
Hombre, tiene que En haber el lavadero, hombre, sí. mucho, ¿no? Sí. Bueno, el paraíso, bueno, ahora has hablado de mis abuelos, te voy a dar una anécdota de mi abuelo que yo estaba pensando siempre, paraíso soñado, no lugar. Bueno, el paraíso soñado para mí se parece mucho a lo que tengo. O sea, gracias a la compañía hemos podido viajar muchísimo, ¿no? Pero y cuanto más he salido fuera, pues más cerca estoy de que mi paraíso soñado se parece bastante a la realidad. Pues en invierno sería una chimenea y en verano poder tener una huerta con tomates. Para mí eso es el paraíso soñado. Y entonces esto me llega a pensar, decir, a mi abuelo, por ejemplo, no comprende mucho cuando nos tocaba viajar por qué viajábamos tanto, ¿no? Y él tiene una máxima que en el espectáculo Conservando Memoria sale, ¿no? Que es que él no comprende, ¿no? Porque siempre dice, pero es que el que se mueve de sitio es porque no está bien donde está. O sea, porque él nunca ha tenido necesidad de viajar, jamás, a ningún otro sitio que no fuera su huerta. Entonces, no comprende por qué la gente viaja tanto, por qué sale, y entonces eso lo repite muchas veces. Y sin embargo es muy bonito porque muchas veces que viene gente de fuera a visitarnos, pues siempre les llevamos a la huerta, ¿no? A conocer al abuelo. Y yo creo que, bueno, estoy hablando del paraíso soñado de mi abuelo, no del mío, pero yo creo que será un lugar en el que haya muchos tomates, porque a él lo único que le rompe la cabeza es si el lugar del que viene esa gente hay tomates o no. Entonces da igual que venga un amigo de un lugar o de otro, que la primera pregunta a mi abuelo siempre es, ¿y allá tienen tomates? Allá tienen tomates, le preocupa muchísimo que el sitio donde vienen no haya tomates. Claro. ¿Sabes? Entonces, allá tienen tomates, entonces me parece fantástico, ¿no? Porque el paraíso soñado de mi abuelo es un lugar en el que hay muchos tomates y él está rodeado de tomates, entonces dice, que se mueve sitios porque no está bien donde está, ¿no? Es una maravilla. Sí, mi paraíso soñado se parece mucho a lo que... Sí, Gulliver podía haber ido. Se parece mucho a lo que tengo, vaya. O sea, no... Antes de que, si quieren, una de las personas que están aquí con nosotros, preguntaros algo o comentar algo, ¿qué habéis elegido? ¿Qué textos habéis elegido? Pues Quizás, ¿no? yo me he maltratado muchísimo el libro, no sé si la gente está a favor o en contra de que se doblen las páginas de un libro, pero yo las doblo muchísimo. Y extractar a Jonathan Swift me ha parecido dificilísimo porque hay un montón de pasajes que son gloriosos todos. Entonces te voy a dejar a ti que leas a Jonathan Swift. No, sí, y voy a leer un poemita de Cavadías y así pues leemos cada uno un extracto y así podemos escuchar los viajes de Gulliver y de este hombre, pues no sé, leer poesía, hostia, así en alto, pero bueno, hay un poema aquí como que me parece que resume muy bien el halo de este hombre, ¿no? De la poesía que tiene este hombre y un poco también por cerrar con los viajes, pues me parece también que resume muy bien un poco la idea de viaje o de espíritu marino que tenía este hombre, ¿no? Que tenía el corazón en la mar. Entonces voy a leer. Voy a leer. Si el título es en francés, lo voy a pronunciar como el culo, porque es cómo se lee esto. Mal du départ. Así se titula. Se titula así. El mal de la partida, el mal de tener que salir. Vale, pues así se pronuncia el título del poema, gracias, porque digo, seguro que yo digo mal du départ y me quedo tan ancha, pues se titula así el poema y él se lo dedica a su hermana, a mi hermana Xenia, dice. Seré siempre un amante indigno e ideal de los lejanos viajes y los mares azules, y moriré una tarde como todas las tardes, sin surcar ya la turbia línea del horizonte. Con rumbo a Singapur, Argel, Madrás o Sfax, zarparán como siempre los barcos orgullosos, y yo, sobre las cartas marinas encorvado, llevaré en mi escritorio la contabilidad. Dejaré ya de hablar sobre viajes lejanos, creerán mis amigos que ya los olvidé, y mi madre, contenta, le dirá a quien pregunte, fue una manía de joven, ya se le ha pasado. Sin embargo, una tarde me alzaré ante mí mismo para pedirme cuentas, como un sombrío juez, y se armará esta mano indigna que ahora tiembla, apuntará y sin miedo ejecutará al reo. Yo, que deseé tanto que un día me enterrasen en algún mar profundo de las Indias lejanas, tendré una muerte triste y bastante vulgar, y un entierro de esos como toda la gente. Este es Cavadías. Un poema, el primer poemario de Marabú, años 30, sí. Esa época en la que él inventa una serie de personajes que podrían ser del Poz también. Bueno, yo he escogido el pasaje, digamos, el final, la pieza maestra, la pieza clave ya del último verano de Clingsor, cuando el autor ya describe su autorretrato, el autorretrato final del autor, ¿no? Durante los días en que pintó ese cuadro, Clingsor no salió, salvo de noche a por vino, y solo comía pan y fruta que le llevaba a la posadera, no se afeitaba, y con los ojos hundidos bajo la frente quemada ofrecía un aspecto espantoso. Pintaba sentado y de memoria, solo de vez en cuando, casi exclusivamente en las pausas del trabajo,
Se dirigía al gran espejo pasado de moda y decorado con zarcillos de rosas en la pared norte, asomaba la cabeza, abría los ojos de golpe y hacía muecas. En el gran espejo, entre los estúpidos zarcillos de rosas tras la cara de Klingsor, veía muchísimas más, y las pintaba dentro de la suya. Caras de niños dulces y asombradas, sienes adolescentes llenas de ensueño y ardor, ojos de bebedor burlón, labios de sediento, de perseguido, de sufriente, de buscador, de libertino, d'enfant perdu. Compuso la cabeza majestática y brutal, un ídolo de la jungla, un enamorado de sí, un Jehová celoso, un espantajo ante el que se sacrifican primogénitos y doncellas. Eran algunas de sus caras. Otra era la del decadente, el que se hunde y está de acuerdo con su hundimiento. Le crecía el musgo en el cráneo, los dientes viejos se veían gastados. La piel marchita estaba recorrida por arrugas llenas de costra y moho, cosa que algunos amigos apreciaban especialmente en el retrato. Decían: es el hombre, ecce homo, el cansado, codicioso, salvaje, infantil y refinado hombre de nuestro tiempo tardío, el moribundo hombre europeo que quiere morir, refinado por cada anhelo, enfermo por cada vicio, inspirado por la conciencia de su decadencia, dispuesto a todo avance, maduro para todo retroceso, todo ardor y todo fatiga, entregado al destino y al dolor, como el morfinómano al veneno, aislado, minado, ancestral, Fausto y Karamazov al mismo tiempo, animal y prudente, totalmente descubierto y desprovisto de ambición, desnudo, lleno de miedo infantil a la muerte y de fatigada disposición a morir. Y más allá, más hondamente detrás de todos esos rostros, dormían más lejanos, profundos y viejos rostros prehumanos, animalescos, vegetales, pétreos, como si el último hombre sobre la tierra se acordase una vez más, a velocidad de sueño, en el instante previo a la muerte, de todas las figuras de su prehistoria e infancia universal. Un texto entre guerras, inventado Pampavio, al igual que el propio Tennyson, muchísimos deslumbrantes de este libro. Yo me acordaba, insistías en que lo leyera yo, la caja de viaje de la reina, donde mete a Gulliver para viajar y que tanto me recuerda a vuestro patio, a vuestro teatro. Es muy breve. Además de la caja grande, en la que me solían transportar, dice Gulliver, ordenó la reina que me fabricaran otra más pequeña, de forma más cuadrada, de unos 4 metros por 3 de alto, para mayor comodidad durante los viajes, ya que la otra era grande, para el regazo de Wunderkitz, incómoda dentro del coche. Recordar que Gulliver, o sea, él es el pequeño, y los demás grandes. 22 metros, es el increíble. Fue fabricada por él mismo, artesano, a quien dio instrucciones en todo el proyecto. Esta cabinita de viaje era un cuadrado perfecto, con una ventana en el centro de 3 de sus lados, y cada ventana iba enrejada con varillas de hierro por fuera, a fin de prevenir accidentes en los viajes largos. En el cuarto lateral, que no tenía ventana, fijaron 2 fuertes colgaderos por los que, cuando se me antojaba ir a caballo, la persona que me llevaba hacía pasar una correa de cuero que luego se ceñía a la cintura. Era este menester que siempre recaía en algún criado precioso y fiel, en quien yo podía confiar, tanto si me acompañaba la reina y la reina a sus excursiones, como si me disponía a visitar los jardines o alguna dama o ministro de Estado de la corte, en ocasión de encontrarse con un Darklitz indispuesta. Y es que pronto empecé a ser conocido y estimado entre los más altos cargos, más supongo que por razón del fervor de sus majestades, que por mis propios méritos. Durante los viajes, cuando me cansaba del coche, un criado a caballo se abrochaba a mi caja y la colocaba sobre un cojín delante de sí, y desde allí disfrutaba yo de una panorámica del país desde los 3 lados a través de las 3 ventanas. En esta cabina, de que entra el patio, en esta cabina tenía una cama de campaña, una hamaca colgada del techo, 2 sillas y una mesa sólidamente atornillada al suelo para evitar que las zarandearan los vaivenes del caballo
por el coche. Como yo ya estaba habituado desde hacía tiempo a los viajes por mar, estaba habituado a estos movimientos, aunque en ocasiones eran muy violentos, no me descomponían gran cosa. Luego hay muchas más cosas dentro de esa caja. Y pasan muchas más cosas dentro de ella, como vuestros espectáculos. Y si queréis intervenir, casi todos nos conocemos aquí. Y... Yo tengo una pregunta para vosotros. Sí, no me joder. Sí. Encima. No, porque te lo iba a preguntar antes cuando estábamos charlando y luego no tuve tiempo de preguntártelo. Si pudieras decir una sensación que provoca los viajes de Gulliver, ¿cuál dirías que es? ¿Dirías que es dijiste que te había reído, que te había parecido, o sea, ¿cómo definirías el libro? ¿Es un libro de miedo, de humor, de terror, Pues, joder, es buena pregunta, gracias. Voy a pensar mientras respondo. No te quiero meter en un brete. Me ha sorprendido mucho. Hombre, para mí tiene mucho humor a muerte, a morir, ¿no? Los que somos amantes del humor negro, pues este señor es la gloria bendita, ¿no? Pero sobre todo yo definiría... No, yo me he reído muchísimo con el viaje de Gulliver, pero luego me parece que es eso, lo que he dicho antes, que es una novela escrita con muy mala hostia, pero por todos los costados, ¿no? Cuando el tipo empiezas a decirle... Que yo me veía dialogando con él, asintiendo, como, joder, cuánta razón, a los 5 minutos diciendo, no, te estás columpiando, ¿no? Está un continuo diálogo, ¿no? Con el autor, pues así con una palabra no sé definir qué sensaciones, pero sí que es verdad que entras en el libro, o sea, no tiene freno este libro, ¿no? Así como otros necesitas cerrar, ¿no? Un poco con la poesía me ha pasado, ¿no? Que cierra, reposa, este es un libro que no tiene reposo, ¿no? Que va sin parar. Y bueno, para mí yo me he reído mucho, me he descojonado. O sea, tienes que tener una especie de carácter o que te atraiga un poco la mala hostia para que te guste este libro, pero pues sí, me parecería un libro de humor, es que tampoco lo definiría como humor, pero vamos, me parece algo muy, muy recomendable porque te deja un pozo brutal, ¿no? Pero como que cierra, ¿no? No estos libros que te dejan pozo y te dejan levitando, como ¡pum! Te cierran como un portazo, ¿no? Y sobre todo me ha parecido tremendamente actual. O sea, me parece un libro de una actualidad brutal, ¿no? Es decir, esto está escrito en el 1700 y pico y dices tú, está muy bien traído a nuestra época, cualquiera de las reflexiones que hace, ¿no? En cuanto a política, en cuanto a sociedad, en cuanto a un millón de cosas. Entonces, no sé. Bueno, no le diría a alguien, échate unas risas con los viajes de Gulliver, ¿no? Así como ves un libro de humor, te vas a descojonar, pero bueno, sí que por ahí, ¿no? Me parece un libro macarra, me parece muy macarra, Jonathan Swift, muy macarra. Un libro muy macarra. Me gustan los viajes de Gulliver. Vale, gracias por preguntar. Ya, pues si no queréis preguntar nada más, a leer, ¿o qué? A pecar. Quiero recordaros, Pilar nos recordará también, la semana que viene, la siguiente etapa de estos viajes sobre el pecado de leer es en Zaragoza, si alguien está por allí, Sergio del Molino y Alberto Manguel, autor, por cierto, de una guía fantástica de lugares imaginarios legendaria que editó la Alianza hace mucho tiempo, que, en fin, tenemos en las bibliotecas de casa, un libro maravilloso. Y ya no hace, efectivamente, que está la ordenadora en Zaragoza, en Cálamo, ¿no? Me parece que es. Todo el que quiera venir. Bueno, muchísimas gracias a Alianza, Santos Ochoa, gracias. A vosotros, por supuesto. Gracias. Zaskun, Eduardo, Germán. Gracias.